Estamos transmitiendo en vivo aquí un live donde vamos a hablar sobre el tema de la pensión alimenticia, sus aspectos emocionales y sus aspectos legales, donde hay un mundo muy complejo, donde la gente se separa y comienzan entonces estos arrastres, donde realmente yo siento que nadie gana, ¿no? Pero igual vamos a ponernos ahora, estamos en las instalaciones de Radio María, una charla que con mucho cariño, aquí tenemos varias personas que están esperando casualmente esta charla para los efectos de conocer un poquito sobre el mundo de la pensión alimenticia. Está Rosalía, está mi gran colega C3, como dice, es de Colón también, C3, está Angélica, está Ricardo, está Fernando y hay varias personas más que están pendientes pues del inicio de esta charla que sinceramente las voy a dar con mucho amor porque la gente a veces no entiende lo que es un caso de pensión alimenticia. Miren, la pensión alimenticia incluso estaba regulada en la ley 54 de 1954, donde era un trámite sumamente sencillo, donde las personas iban donde la autoridad competente, pedían la pensión y se les fijaba ahí mismo y sencillamente se mandaba pues ya sea a pagar a través de giros postales o a través de depósitos de alguna manera. Eso fue evolucionando después con el Código Civil. Yo trabajé en los juzgados civiles del 76 al 81 y yo recuerdo que el tema de las personas que iban a ver la pensión alimenticia era muy chiquitito, o sea, era un grupo muy pequeño en comparación con todas las demandas que habían en el juzgado. Y así mismo llegaban, pues el Código Civil regulaba eso, llegaban, presentaban pues la solicitud de la pensión, se les daba su pensión y seguían pues con las posteriores fórmulas que siempre ha habido aumento, rebaja y que se ha mantenido a lo largo de los años. Viene el Código de la Familia. El Código de la Familia comienza a regular la pensión alimenticia, sin embargo, tampoco nos traen muchas soluciones porque son como 10 artículos, 13 artículos, recuerdo, muy básicos, y donde incluso se daba a interpretación de muchas formas que tuvimos que hacer después en el proyecto de la Ley General de Alimentos, unas fórmulas para evitar que ciertos colegas pensaran que eso era un caso formal, como el derecho civil, la formalidad en las demandas, en las contestaciones, eso no iba dentro del proceso de alimentos porque es un proceso especial. Y bueno, finalmente nace la Ley 42, que contiene la pensión alimenticia, perdón, la Ley 42 del año 2012, que fue reformada después por la ley del 2015 y que ahora nuevamente tenemos a un grupo en la asamblea, no sé Eugenio si estás enterado de esto, pero están ahora mismo con intención de reformar nuevamente la ley de alimentos, incluso con castigos más severos para el tema de los desacatos. Así que los que estén interesados vayan a la asamblea, acérquense, porque después la gente protesta que no, que cómo aprobaron esto o aquello. He participado en lo que es el nacimiento, el desarrollo y el proceso de aprobar una ley, en este caso que fue la Ley General de Alimentos, y es un mundo, pero se escucha a las personas. En aquella época estuve con la diputada Marilyn Vallarino, hicimos consultas por todo el país, viajamos por todo el país, incluso dentro de la asamblea se escuchaba a las personas con sus argumentos, ¿no? Y qué es lo que pensaban que era lo mejor. Así que no se descuiden que ahora está nuevamente en discusión el tema de la modificación nuevamente de la Ley General de Alimentos. Bien, vamos a comenzar con la pensión alimenticia, aspectos legales y emocionales. Aquí tenemos unas imágenes, no sé si se podrán ver acá para que también estén en el live. ¿No es necesario? No, en Radio María no está transmitiendo, es el mío privado. Así que bueno, vamos a hablar lo que es la familia. Todos tenemos familia, y como siempre digo, la familia, el concepto en sí como palabra es realmente una palabra interesante, ¿verdad? Aquí tenemos una foto donde hay papá, mamá, los niños pequeños, todos contentos con una sonrisa, que es lo que siempre queremos a través de Valores en Familia por Radio María, seguir diciéndoles no se separen, no se divorcien. Bienvenidos, pasen adelante por favor. Apenas estamos iniciando la charla. Bienvenidos a la charla. Y me encanta ese tipo de... Yo sí quisiera que aparezca, porque hay gente que nos está mirando, aquí está, que por lo menos nos vea
esa filmina ahí donde familia, palabra interesante. Lo que queremos en una familia, la felicidad de tener papá, mamá, ellos juntos. Continúa la siguiente. Como definición tenemos a la familia como la colectividad formada por el padre, la madre y los hijos. Y es la célula social por excelencia. Desde siempre en la escuela nos dicen que la familia es la célula de la sociedad, ¿verdad? Es como quien dice, ese momentum, ese grupo donde nosotros nos iniciamos en una vida donde tenemos a nuestros padres, que es nuestro primer techo de autoridad conjunto, y donde nos vamos desarrollando en esa célula tan fantástica. Seguimos acá. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Sigue esperando, sí. ¿Cómo comienza una familia? Miren esta foto, qué belleza. ¿Cómo comienza una familia? Con dos personitas que se gustan, que se conocen, que se sonríen, que se van a tomar su traguito, su vinito, y comienza aquí lo que es la fase del enamoramiento. Así que seguimos entonces cuando la familia inicia su matrimonio. Hay parejas que tienen diferentes fórmulas económicas para poder sustentar y sostener precisamente su familia. Unas se dividen equitativamente los compromisos de acuerdo a sus ingresos y en otros casos solo uno de ellos labora. Que eso es algo realmente que al final del camino, cuando la familia decide, por ejemplo, casualmente tengo una consejería en estos momentos, porque estoy pues en la etapa de la consejería de las parejas en crisis, donde hay muchas parejas jóvenes, incluso en la actualidad, donde el esposo es el que trabaja y la mujer es ama de casa, retomándonos los tiempos anteriores, donde nuestras abuelas, ese era su rol, quedarse en la casa cuidando a los hijos. De repente hay un impasse donde viene una generación de mujeres que somos profesionales, que estudiamos, que trabajamos, incluso que abandonamos nuestro rol de mamá porque tenemos tantas situaciones que solucionar en el trabajo. Pero ahora me están llegando parejas en conflicto, justamente donde mamás que son profesionales deciden, por las razones que sean, estar con sus hijos en la casa, cuidar de sus hijos, sobre todo porque son familias que tienen pues mucho poder adquisitivo, y eso es bueno, no todo el mundo lo puede hacer. Están necesitando 2 y 3 salarios en la casa para poder comprar hasta un supermercado. Y tenemos entonces pues que hay parejas con sus diferentes fórmulas económicas en las cuales van a afrontar la totalidad de sus gastos. Vemos aquí el detalle: cuando la familia funciona correctamente no hay problemas, todo el mundo está bien. Pero ¿qué pasa cuando la pareja decide terminar su relación? Cuando ya no quieren seguir juntos, cuando ya comienzan a decir no, tenemos que separarnos porque lo que viene va a ser mejor que seguir unidos en este trágico matrimonio. Vamos entonces, bienvenidos al mundo de la pensión alimenticia. Solamente el divorcio es un tema súper complicado. Tan complicado que las causales que se utilizan por muchos colegas destruyen a veces más la familia. Y aparte de eso tenemos algo como la pensión alimenticia, el proceso de guarda, crianza y reglamentación de visitas, el tema del régimen económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a dar este tema tan doloroso. Yo fui juez de familia que me tocó muchísimas veces poner pensiones alimenticias y créame que a veces se me rompía la cabeza cómo dar una respuesta numérica a un problema tan humano, donde ya la cajita común se desbarata y la plata que antes iba para la familia, ya ahora cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, cuando vemos esto, vienen las expectativas. Ella, ¿y ahora cómo voy a vivir? Le voy a poner una pensión alimenticia. Eso es lo primero incluso que los colegas le venden a su cliente. No se preocupe, vamos a poner una pensión alimenticia para que cubra el señor todos los gastos de sus hijos y usted tenga de sobra. Es falso. Y él dice, ¿y ahora cómo voy a vivir? Me van a poner una pensión alimenticia. Miren las expectativas tan diferentes que se forman. Y es la realidad. Muchas veces yo atendí mis audiencias, señoras que me decían cuando yo les preguntaba, bueno, ¿a cuánto aspira usted de pensión? Y ellas contestaban, varias me contestaron, yo quiero todo su cheque. Quiero todo su cheque porque es que
eso es lo que yo necesito para poder pagar todas las cosas que tenemos que pagar en la casa. Y yo le contestaba, señora, pero es que no puedo. Primero, porque la ley establece una proporcionalidad, y segundo, porque no puedo dejar al hombre que no tenga ni siquiera la plata para irse a trabajar, a pagar un transporte público, la gasolina. Pero las señoras se volvían muy intensas porque, y yo estoy segura que es así, necesitaban de ese dinero para cubrir los gastos tanto de sus hijos como de la casa. Pero, sorpresa, no se dejen engañar, y también lo sabe mi querido Eugenio, colega, que hay muchos abogados que prometen cosas que no se pueden cumplir, como que le van a conceder un buen pedazo de plata y al final tampoco los jueces le dan lo que ellos querían. Seguimos. Hay quienes desean escapar de la pensión alimenticia, abandonan su trabajo, dejan de ver a sus hijos, desaparecen dentro del territorio nacional, abandonan el país y prefieren ir detenidos para no pagar la pensión alimenticia. Esto es terrible, sobre todo cuando mamá y papá se separan en malos términos, que se convierten en los peores enemigos, y con abogados que son conflictivos, que lo que quieren es sencillamente sacar más dinero porque ya tenemos la primera instancia, nos vamos en apelación, la segunda instancia, presentamos después otros recursos, desacatos. Tenemos aquí una cantidad de dinero para el abogado considerable, que no es que esté mal, que el abogado haga su trabajo, pero que lo haga con humanidad, que lo haga realmente con la finalidad de no destruir a las personas que una vez se quisieron y que vimos hace poco en una foto donde se miraban tiernamente y al final quedan ahora destruidos. Me tocó hombres que abandonaron su trabajo, sí, que dejaban de ver a sus hijos, sí, que desaparecían dentro del territorio nacional, sencillamente no aparecían por ninguna parte, incluso hasta se iban hasta el interior de la República para que nadie los encontrara. Abandonan el país también los que se podían ir, y preferían ir detenidos cuando la gente, yo los tuve que detener en muchas ocasiones por desacato. Ellos me decían, métame preso, yo no voy a pagar la pensión. Después venían con otras historias y me decían, por favor no me meta más nunca preso, para no pagar la pensión alimenticia. Entonces ahora nos vamos a dirigir a los aspectos legales de la pensión alimenticia, donde vamos a ver qué se entiende por alimentos. Muchas veces la gente piensa que los alimentos nada más es el supermercado, la comida, lo que nos vamos a comer, porque es pensión alimenticia, alimenticia igual a alimentos, ¿no? Y tomando en consideración qué es lo que se come, la gente a veces piensa, bueno, eso es la pensión, pero y las otras cosas que hay que pagar, y no, realmente ahí tenemos que hacer varias aclaraciones. ¿Qué se entiende por alimentos? Vamos a ver rapidito la definición de alimentos, que tiene el artículo 5 de la Ley 42 del 7 de agosto del 2012. Constituye una prestación económica que debe guardar la debida relación entre los ingresos o las posibilidades económicas de los que están obligados a darlos y de las necesidades de quienes la requieran. Y por supuesto, esto comprende todo lo que es indispensable para necesidades, sustancias nutritivas, comestibles, atención médica, medicamentos, vestuario, habitación, servicios básicos, educación, movilización y recreación. En la comisión donde estuvimos analizando esto, realmente quisimos ponerlo lo más especificado posible, porque en efecto a veces había malas interpretaciones. Yo no tengo que pagar la luz, yo no tengo que pagar los... No, sí, si tú vives en una casa que consumen luz, consumen electricidad, pues la luz, agua, todas estas cosas se contemplan para el tema de sacar la pensión alimenticia, la cantidad, y también si se trata de personas menores de edad, todo lo necesario para lograr su desarrollo integral desde la concepción, y si se trata de personas con discapacidad, todas las ayudas terapéuticas que su condición demande. Miren, estamos viendo niños con muchas condiciones terapéuticas, niños con autismo, niños con problemas de salud que antes no se veían y que los incapacitan, niños que a veces nacen con parálisis cerebral y que al final del camino son temas muy detonantes donde a veces las parejas no lo aguantan y se separan, y es lo peor que pueden hacer porque juntos tienen una lucha en común para sacar a su hijo adelante, no importa que haya venido en ciertas condiciones, pero cuando se separan, prepárense. Ahí me tocó ver una audiencia donde por primera vez yo escuché los niños de cristal. ¿Ustedes saben lo que son los niños de cristal? A ver, Rosalía, cuénteme qué sabe usted de los niños de cristal. Sí, a mí me tocó una vez conocer a uno que no se le podía ni tocar. No se les pueden tocar. Solamente agarrarlo así, ya se laceraban. Sí, los huesitos se quiebran. Muy frágil.
terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, imagínense, y el día que yo tuve esa audiencia, se habían separado ya la pareja y resulta ser que la señora tenía su problema con su hijo de cristal y el señor tenía otra situación, creo que era un problema también de una discapacidad con la nueva pareja con su otro hijo. Entonces, ¿cómo tú balanceas esa ayuda de una mamá que está desesperada por un niño que necesita situaciones médicas importantes y el otro papá que también está lamentablemente complicado, donde necesita ayudar también un hijo con discapacidad? Entonces, esto no es fácil, esto no es que yo sumo, resto y multiplico. Son cosas humanas muy, muy importantes que tenemos que definir dentro de una pensión. La siguiente, vamos a ver ahora lo que son los demandantes y demandados. Yo tengo esa foto, me encantaba Boston Legal, no sé si ustedes vieron esa serie, buenísima. Ahí está la gente donde defienden a sus clientes. Vamos a ver primero quiénes están obligados a dar alimentos. Es un tema importante porque en primer lugar y recíprocamente están obligados a darse alimentos. ¿Quiénes? Los cónyuges, los esposos, en primer lugar. Los ascendientes, que son hacia papá o hacia los abuelos, y los descendientes hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o por adopción. En el caso de los ascendientes, y eso sí lo vamos a aclarar porque muchas veces la gente, bueno, el Código de la Familia era muy abierto, por eso es que se hizo una restricción. Queremos siempre establecer que si el papá o la mamá no pueden, los abuelos tienen que pagar la pensión. Y eso, en efecto, sí fue una realidad con el Código de la Familia. Pero con la Ley General de Alimentos nos pusimos las pilas y dijimos no. A mí me tocó poner pensión alimenticia a abuelos que estaban ya en sus etapas difíciles y donde los papás sencillamente se desaparecían, porque no era que no los localizábamos en el territorio nacional y, bueno, por la ley establecían orden de ascendencia, pero quedamos en la comisión que teníamos que establecer ciertos parámetros. Pues no es justo. No es justo que después que tú tienes una vida con tus hijos, al final vayas a pagar la sinvergüenzura de tu hijo cuando con sus hijos no cumple. Aunque hubo varios que definitivamente me decían, no, mi hijo está en tal lugar, llámenlo. Y así podíamos localizarlos. Entonces, es importante establecer aquí que en el caso de los ascendientes solo estarán obligados cuando la persona que deba prestarlos en primer orden, según la prelación prevista en el artículo anterior, haya fallecido, o sea que el responsable de la pensión, papá o mamá, haya fallecido, sabe paradero desconocido, padezca de enfermedad grave o discapacidad profunda, o se encuentre privado de libertad sin fortuna que responda. La siguiente, ahora vamos a quedarnos en el anterior un momentito, porque quería ver el tema de los abuelos. Bienvenido otro colega más, Eric Méndez, bienvenidos a esta charla. Cuando vemos que el papá generalmente, que la mamá también a veces tienen privación de libertad, me tocó ver que hay privados de libertad con ingresos, por eso tuvimos que poner aquí sin fortuna que responda. Porque si tú tienes plata y estás preso, no significa que no puedas pasar una pensión alimenticia. Una vez me pidieron una rebaja en un caso donde el señor acababa de salir a la cárcel. Y le digo yo, caballero, pero usted me ha estado pagando esa pensión alimenticia siempre, sin ningún momento de incumplimiento. Ahora que usted sale de la cárcel, ¿por qué me está pidiendo la rebaja? Y me dice el señor, lo que pasa, señora juez, es que en la cárcel yo tenía mis negocitos. La pensión que él tenía que pagar era 200 mensuales. Así que parece que esos negocios le iban bastante bien. Y ahora que salió de la cárcel, no tenía cómo afrontar los 200 mensuales. Por eso es que le pusimos aquí en este pedacito que si está privado de libertad, sin fortuna que responda. Porque tenemos también que hay evasiones en ese sentido, ¿no? Vamos a ver la siguiente. ¿Quiénes están obligados a dar alimentos? Los hermanos también tienen la obligación de darse alimentos, pero solo para cubrir las necesidades económicas básicas de quien deba recibirlos, siempre que sea menor de edad. Que eso no lo tenía el Código de la Familia, era completamente abierto. Siempre que sea menor de edad o mayor de edad con discapacidad que le imposibilite tener un ingreso y satisfacción de las necesidades. Les doy mi testimonio. En el Código de la Familia, que estaba abierto, resulta ser que me llegó una señora que hizo de su vida lo que quiso. Hizo de su vida lo que quiso. Y al final no tenía jubilación, no tenía trabajo,
y llamó a sus hermanos para que le pagaran pensión alimenticia. Cada hermano de ella tenía su familia, tenía sus obligaciones, pero como el código no establecía excepciones, tuve que poner lo que sea $5 a cada uno para ayudar a la señora porque lamentablemente no podía salir de eso. Y los hermanos bravos con ella porque hizo en su vida lo que quiso. Y al final del camino no tuvo hijos ni nada, por entonces ¿a quién agarró? A los hermanos. Con esto nosotros ya sí establecimos de que solamente si es menor de edad, para saber que tienen que sí ayudarlos. Obviamente, si no hay papá, no hay mamá, no hay abuelos, entonces los hermanos te están llamados en ese orden. Y si es mayor de edad con una discapacidad real, que no pueda realmente trabajar, entonces los hermanos lo ayudan. Seguimos en la siguiente. No, eso no importa, porque eso me lo pidió un diputado que al final no le vi sentido y lo pusimos por él. Volvemos a los abuelos. Es muy importante porque la gente siempre quedan con la intención de que el abuelo sea el que pague la pensión. Vamos a reiterar, solamente quedan obligados los abuelos en 4 supuestos, que es cuando la persona que deba dar la pensión haya fallecido, sea de paradero desconocido real, emplazado por edicto, buscado con ¿cómo se llama? Con las maquinitas estas, el Pelepolis, con todo, que no lo localicemos, o los jueces, que padezca enfermedad grave o discapacidad profunda, o que se encuentre privado de libertad sin fortuna que responda. Pero seguimos. También quienes tienen derecho a la pensión alimenticia, los hijos mayores de edad, que eso es otro escenario. Ya cuando el papá piensa que bueno, ya llegó a los 18 años, ya me libero. No. Los hijos mayores de edad tendrán derecho a la prestación de alimentos en caso de haber finalizado su educación media para continuar estudios técnicos, universitarios, licenciatura u otros estudios superiores no universitarios que les permitan ejercer un oficio, profesión o industria, siempre que se realicen, esto es básico, con provecho tanto en tiempo como en rendimiento académico hasta un máximo de 25 años. Este artículo era el que estaba en el Código de la Familia y los escenarios eran muy difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque hay carreras que se terminan a los 20 años, a los 22 años. Entonces querían hacer diplomados, querían hacer maestrías y el espíritu de la ley realmente no era hasta allá. ¿Por qué? Porque ella es mayor de edad, ya él tiene que ubicarse para buscar su propio sustento. Y lo que hicimos aquí fue que, en efecto, agregamos, en estos supuestos la obligación de dar alimentos cesará cuando el beneficiario finalice los estudios antes de cumplir los 25 años, cuando hablamos, por ejemplo, que los abogados a los 22 años ya tienen su licenciatura. ¿Cuánto más o menos está el estudio de los abogados en la universidad? 3 años y medio, 4 años. 4 años. Imagínate, yo me gradué a los 18 del colegio, sí. 4 años tengo 22, mi licenciatura, sí. Y encima eso quiero que mi papá me siga pagando todo lo demás. No, porque eso realmente era un abuso. Y establecimos, finalizan los estudios antes de cumplir 25 años, que eso lo vamos a ver más adelante, contraiga matrimonio o conviva en unión de hecho o unión consensual. Tuvimos que agregarlo porque a mí me llegaban, como a otros jueces, muchachos que tenían a su mujer y que tenían a sus hijos pero no estaban casados y querían pensión alimenticia en calidad de estudiante. O sea, ahí teníamos que poner parámetros de límites porque el abuso lamentablemente se presentaba, ¿no? Entonces si tú vives con una mujer o tienes un hijo o tienes una unión consensual, hasta ahí llega tu derecho. Piensa bien antes de hacer eso, termina tu carrera primero, accede a tu derecho, como dice la ley. Seguimos acá. También tenemos la figura del cónyuge inocente, que esa es una figura que a mí no me gusta mucho por varias razones. En la sentencia que declara el divorcio, todavía los criterios no se han alineado en esto, puede el juez, ¿quiénes ven los divorcios? Los jueces seccionales. ¿Quiénes ven las pensiones alimenticias? Los jueces municipales. Así que incluso dentro de lo que viene siendo un tema de la pensión, ese artículo que todavía no se ha podido cambiar, lamentablemente, habla de que en la sentencia que declara el divorcio puede el juez conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente a cargo del culpable. Y continúa que eso de verdad, no sé cómo se nos pasó, eso había que cambiarlo. Y esta pensión se calculará de modo que el cónyuge conserve la posición social que tenía durante el matrimonio y se revocará cuando deje de ser necesaria o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. Atención a esto.
muchas veces hay abogados que le dicen a las esposas, vamos a tener una causal conflictiva para que lo declaren cónyuge culpable, para así yo poderte conseguir después una pensión en calidad de cónyuge inocente, que no es verdad. A veces sí, a veces no. Hay jueces, porque me tocó verlo cuando yo estuve en la judicatura, que entendían que eso era hasta un castigo. Pero si el juez en la sentencia que declaraba al cónyuge culpable no le establecía la pensión alimenticia, realmente yo consideraba que no había necesidad. Pero de hecho y de derecho se nos presentaban como cónyuge inocente a pedir su pensión alimenticia, y al final, pues, como se supone que la persona tenía el derecho, porque esos eran los criterios que se aplicaban, se le ponía la pensión a la cónyuge inocente, que tenían a veces su, panameño decimos, su noviecito por ahí bajo tela, pero para que el esposo no se enterara, ex esposo no se enterara, como no decían que no tenía que casarse, o sea, seguían teniendo el beneficio de la pensión de cónyuge inocente. Y realmente hay muchas personas que están trabajando que no necesitan esa pensión, y solamente como castigo por querer molestar le ponen la pensión al ex esposo. Entonces ese es un artículo que a mí, la verdad, ojalá se pueda eliminar de alguna manera. Seguimos el siguiente. Quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. Lo que pasa es que yo veo esa figura del cónyuge inocente muy conflictiva, por cuanto que en los divorcios muchas veces nuestro ordenamiento tiene una configuración muy específica de enumerar las causales de divorcio. Correcto. Te divorcian por la causal más grave. Y esas situaciones a veces son muy arbitrarias, porque puede ser que se divorcie por la causal más grave, pero existía otra causal por la otra parte, de manera que las dos causales ocurrieron, y entonces por el asunto de que la causal más grave es la que se utiliza para fallar, la ley lo establece, exacto. Pero los dos son culpables. Hay corresponsabilidad, entonces, pero como es la más grave, entonces el cónyuge culpable es el que paga. Pero es por eso que sí, estoy de acuerdo contigo. Que yo protesto, porque en situaciones como esa, muy particularmente, los dos son culpables en un momento dado, nada más que por ser la causal más grave, sí, la que define el divorcio. Entonces queda culpable el otro que era inocente por un lado, pero era por la causal de él. Te entiendo perfectamente. Por eso que digo que eso es un artículo que yo, la verdad, yo incluso te eliminaría por muchas razones. Pero en otros países es peor. En otros países como Estados Unidos, tú te divorcias y el esposo queda dándote una pensión prácticamente de por vida, igual que en Puerto Rico. Sí, no hay culpabilidad, o sea, sencillamente quedas tú dependiendo de tu esposo. Pero volviendo a Panamá, eso es mira, casualmente estaba hablando el tema de que en la asamblea ahora mismo se está viendo la modificación de la ley de alimentos, así que yo creo que eso es un buen punto para ir allá a participar, para eliminar, invitar a varios colegas. Y créeme que en la realidad, aquí en este pueblo nuestro, la que queda de cónyuge inocente pide su pensión alimenticia y sigue trabajando. Pero sigue trabajando. A veces no es ni siquiera necesaria la pensión. Como no quiere estar en la planilla, porque esa es la evidencia de que está trabajando y pierde la pensión alimenticia, entonces su forma de ocultarse evita que eso pueda ser descubierto rápidamente, y siguen trabajando. Sí. Dice, no me metas en planilla, dame la plata por fuera. Licenciado, tienen hasta los novios. Y no, como no están casadas, ellas siguen teniendo su pensión alimenticia, y eso es un artículo que hay que meterle el diente, como decimos. Es bien delicado, porque es verdad, como dice el licenciado, o sea, sabemos que a veces nosotros los caballeros fallamos por cualquier situación, pero pienso que la ley en otra parte se ha satanizado mucho al varón, y hay abogados, como usted lo acaba de mencionar, se prestan y hace la mujer como una fragilidad tal que saben que están en una situación con otra relación, pero vamos, porque la ley ha satanizado que el hombre es el malo. Se usa lo psicológico que afecta, parece pero mentira. Yo sí salvo mi responsabilidad, porque cuando yo fui juez de familia no era porque era hombre o porque era mujer,
porque ese es el El sentimiento, escenario. que no, que porque ella es mujer, usted, no, Eso es lo que me refiero. sea hombre o sea mujer, yo estaba en la mitad del problema porque para mí lo que me interesaba eran los muchachitos, La legalidad. los niños, y yo negué muchas pensiones en calidad de cónyuge inocente Correcto. cuando había prueba de que la señora estaba trabajando o estaba, eso sí, yo negué esas pensiones, por eso es que lo tengo ahí como quien dice bajo la lupa, ¿no? Claro. Y Vamos yo a quiero- continuar. Yo quiero preguntar. Sí, cómo no, Rosalía. Tengo varias preguntas, pero voy a esperar que usted termine. Ok, cómo no. Sí, esto es para eso precisamente. Seguimos acá. La siguiente, tenemos las personas mayores con discapacidad, que también tienen derecho a su pensión alimenticia y que no pueden tener un ingreso debidamente para sus gastos, que se debe comprobar a través de una evaluación médica correspondiente, y tendrá derecho a recibir alimentos hasta que lo requiera. Obviamente esas personas mayores de edad o con discapacidad se va a cumplir ¿cómo se llama? El orden, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo de quienes estén ahí para que los puedan demandar. Y yo sí agregué esto: cuando a las personas mayores de edad se les dificulte trasladarse para los diferentes trámites del proceso por razones de salud, eso yo lo escribí incluso, podrán ser representadas por un familiar que ellos designen expresamente ante el tribunal, pero la administración de la pensión alimenticia les corresponde a ellas y no a sus representantes. ¿Por qué yo escribí ese párrafo? Porque me tocó una audiencia donde hubo una señora que estábamos en una loma donde tenía que ir los usuarios. La señora tenía un problema serísimo en las rodillas, muy serio, y le costaba ir al juzgado. Como no se requiere abogado, ella se puede representar, y encima que no tenía dinero, era una maldad decir no tienes que tener un abogado para que te represente porque estás mal. Entonces yo siento que hay casos donde sí se les debe permitir a ciertas personas que comprueben médicamente una situación que no pueden estar, que por ejemplo el hijo o el primo o qué sé yo vayan a la audiencia para que la represente a través de algunas direcciones que ella dé, pero obviamente la notificación y todo es a la persona que está pidiendo la pensión. Esto es muy importante. ¿Quieres preguntar algo? Vamos al final. Ok, perfecto. Tenemos también que en el caso de personas con discapacidad profunda, el proceso debe ser tramitado por quien tenga la tutela o por quien la tenga bajo sus cuidados, y operará igual que la prórroga de la patria potestad. Hay casos donde las personas no le han hecho el proceso de cuando las personas, perdón, ay caramba, cuando las personas están incapacitadas, que no pueden manejar sus bienes, hay que hacer un proceso judicial interdicto. Hay personas que aparte que les cuesta mucho dinero, el tema de la interdicción es complejo. Ahí se estableció un momento donde, en el caso en que no tenga la interdicción, puede solicitarla la persona o el hijo, que generalmente son los hijos, que el hijo que tenga bajo sus cuidados, y operará igual que la prórroga de la patria potestad. Como los niños cuando están con discapacidad profunda, los papás continúan con la prórroga de la patria potestad, tomando en consideración que ellos no se pueden representar nunca. Entonces ellos continúan con la patria potestad. Entonces aquí hicimos como una especie de manejo para que estas personas que no tienen dinero, que no pueden hacer una interdicción, que su papá o su mamá no tienen fórmula de ingresos, puedan entonces representarlos ante un proceso de alimentos para conseguir a sus hermanos una pensión alimenticia. A ver, seguimos. Tenemos también la pensión prenatal. Yo me río, disculpen, pero es que la pensión prenatal hubo tantas experiencias y testimonios difíciles que tuvimos que poner este artículo. Toda mujer embarazada podrá solicitar pensión prenatal mediante declaración jurada. Eso fue un aporte que yo también hice. Mediante declaración jurada rendida ante el juez competente. La pensión alimenticia prenatal es la prestación económica a favor de la criatura concebida, conferida a la embarazada para garantizar el óptimo desarrollo físico durante la gestación, nacimiento y lactancia de la criatura. Me llegó muchos casos donde la señora decía que había tenido relaciones íntimas con el demandado y a veces no estaba ni siquiera segura si era el papá. Pero como había tenido relaciones íntimas, yo sí tuve colegas jueces que solo por esa afirmación le ponían la pensión prenatal. Y yo dije que no.
porque en aquella época el Código de la Familia decía que la pensión prenatal sería asignada al padre, no al presunto padre o al posible padre o al quizás padre. Y es más, hubo un caso donde una juez estableció 3 pensiones prenatales a 3 hombres diferentes, porque los 3 hombres eran sujetos de sospecha que podía ser el papá de la criatura. Entonces yo creo que hay fórmulas y a veces criterios que uno tiene que tener mucho cuidado, porque al final del camino sabemos que no son 3 papás. Y la señora cuidó, no eran ni los 3, eso ya era otro. Yo trataba siempre en mis audiencias de buscar una forma equilibrada donde si el señor se comprometía a pagar la pensión prenatal, que fuese una manera responsable, donde él diga, bueno, la verdad es que yo sí creo que puede ser mío y por lo tanto yo acepto pagar la pensión prenatal. ¿Y saben qué pasaba a veces? Cuando el niño nacía, la mujer me traía muy onda el papel de nacimiento con otro señor. Entonces tenía al demandado que pagó la pensión prenatal, pero que fue por su propia voluntad y después sale con que el papá es otro. Entonces esa pensión prenatal tuvimos que poner que esto mediante declaración jurada ante el juez competente, y es más, cuando la declaración jurada, dice el último párrafo, que sirve de fundamento para la fijación de la pensión prenatal, resulta falsa con relación al supuesto padre en virtud de la prueba de ADN, el juez podrá compulsar copia de la actuación al Ministerio Público y en este supuesto el afectado podrá promover la acción restaurativa dentro del proceso penal. Ajá. Eso significa que Exacto, es yo temporal. podría en ese caso demandar Ya era malo eso. a la mamá por daño y perjuicio porque está diciendo una situación en la cual me involucra a mi patrimonio económico por una situación que... Por eso no lo tiene dice, nada que ver. por eso lo dice, que en este supuesto el afectado podrá promover la acción restaurativa dentro del proceso penal. Sin embargo, Y se ha dado. sí, pero ahora acaban de aprobar una ley Ahí voy. de fraude a la paternidad. Exactamente. Es por esa razón. Perfecto. Porque lamentablemente hay muchas señoras que no son responsables y que le dañan a otro ser humano, ¿no? Que si bien es cierto, tuvieron algún tipo de relación íntima, no es que tenga que pagar hasta la muerte una cuestión que no es de ella, o sea, no es de él, perdón. Entonces, eso es el tema de la pensión prenatal. Seguimos acá. ¿Cómo se tramitan los procesos de alimentos? El proceso de alimentos se tramita a través de una audiencia oral, donde no hay formalidades, y eso, Dios mío, tuvimos que poner en la comisión señaladamente, porque hubo colegas que, como el Código de la Familia no tenía estructurada quizás la fórmula para que las personas entendieran que eso no tenía que ser así, se iban al Código Civil y le daban entonces el trámite perdón, de una demanda civil, donde tú has traslado, donde hay periodo de pruebas, contrapruebas, alegatos, o sea, eso no es lo que el código, lo que la ley general de alimentos. Entonces había jueces que, perdonen, pero los voy a criticar porque es verdad, que sencillamente porque los abogados llegaban con sus bultos y sus pruebas y sus cosas, no se atrevían a decirle que no, que a mí me tocó decirle, lo siento, licenciado, pero esto es un proceso especial de alimentos, Exactamente. aquí no hay formalidades, con el Código de la Familia. Cuando nos tocó redactar la ley general, ahí sí lo pusimos. Por la especialidad del proceso de alimentos, disculpen, pero me está marcando la garganta, se programará audiencia al momento de notificar al demandado. En dicha audiencia, las partes manifestarán al juzgador en un lenguaje sencillo sus necesidades y sus ingresos sin mayores formalidades. Las partes podrán mencionar su situación económica aun cuando no cuenten con la documentación pertinente. Si presentan algunas constancias documentales en originales o en copias para probar su realidad económica, el juzgador, por la naturaleza especial y la sencillez, repetimos, la sencillez de proceso, las recibirá en el acto de audiencia y procederá a calificarlas según la sana crítica. Área de San Miguelito, área del Chorrillo, área de muchos lugares que tienen economías de subsistencia. Tú no le puedes pedir ahí un recibo de luz. Tú no le puedes pedir ahí incluso con temas de cultura que a veces que no saben escribir, personas que no... Oye, llega, y porque no me trajiste los originales de todas las cosas que me dijiste, eso no te voy a poner pensión alimenticia. Con este artículo se soslayó eso precisamente, para que las personas, e incluso yo recuerdo que cuando yo trabajaba en los civiles, las señoras llegaban con un papelito, con sus cuestiones escritas, iban donde la juez
y le decían cuáles eran sus necesidades y le ponían la pensión sin tanto protocolo. Pero lamentablemente el derecho de familia se ha convertido en un señor negocio, donde ahora que las partes que tienen muchísimo dinero, que se separan, buscan a N personas, colegas, X y Z, que quieren hacer batallas judiciales larguísimas, costosísimas, para poder entonces incluso degradar lo que realmente es el espíritu de una pensión alimenticia, en el sentido de que hay personas que me han dicho, me conseguí la mejor abogada de familia porque me dijo que le va a quitar hasta la manera de caminar. Eso no es así. O sencillamente ya ocultamos todos los bienes y todos los ingresos del señor, así que cuando vayan a buscar el tipo no tiene nada. Qué triste, pero es así. Eso es lo que pasa. Y aquí lo que estamos tratando es que con una sencillez, sin formalidad, todas las partes, no haya un proceso especial para abogados y un proceso especial para el ciudadano común y corriente. Que eso pasaba en mi época, en el año en que yo fui juez, lamentablemente. Continuamos acá. Incluso teníamos esto de oficio, aquí decía, en caso de que se requiera otra información relacionada con los ingresos y egresos de los involucrados o se necesite mayor información a la portada, se dictarán las diligencias para mejor proveer. El juez tiene facultad oficiosa, oficiar al Seguro Social, oficiar al tema de la DGI para declaraciones de renta. Ahora me dijeron, yo no estoy litigando porque de verdad ya yo estoy en mi etapa de consejera familiar y de pareja, porque de verdad que hay criterios que todavía a mí me alarman un poco. Dios mío, donde me dijeron que una juez o un juez no le quiso tramitar unas pruebas porque decía que no había puesto cómo conseguir el tema del registro público, no lo iba a hacer porque la parte no lo pidió. O sea, cosas formalistas que quien ha dicho que el juez no tiene la facultad, pidan certificaciones, no le cuestan a las partes, es gratuito para los juzgados. Busquemos la información cuando veamos que hay partes que son vulnerables, que no tienen la capacidad, porque hay casos donde hay personas con mucho dinero con una persona que no tiene mucho dinero. Por favor, me apague el celular. Por favor, gracias. En el evento que no se cuente, bueno, ya le acabo de decir, con la documentación respectiva, se extenderá en la misma audiencia una declaración jurada. Eso también lo agregamos, la parte de que se le pida declaración jurada, porque cuando tú mientes hay problemas de perjurio, ¿no? En la misma audiencia, en caso de que no se cuente con la documentación respectiva, se extenderá en la misma audiencia una declaración jurada de la parte demandante y de la parte demandada con respecto a su situación patrimonial, incluyendo los ingresos ordinarios y extraordinarios. Ajá, pregunta. Disculpe, pero no interrumpir, solo que para llevar el hilo y saber Sí, con mucho gusto. saber ante quién es este tipo de audiencias que son sencillas, entiendo el término. Creí escuchar que no era en el ámbito civil, sino en el ámbito... Los jueces de familia y los jueces de niñez y adolescencia, ahora vamos para allá, para las autoridades competentes, son los que conocen esos procesos. Ahora vamos para allá. Antes de que viniera el Código de la Familia, el Código Civil el que regulaba estos derechos, incluso los derechos del matrimonio, todo eso cambia con el Código de la Familia. Y ya vamos entonces a mencionar quiénes son las autoridades competentes con mucho gusto. Esa declaración jurada precisamente la pedíamos porque hay personas que reciben, como dice la persona, yo te pago, por ejemplo, te contrato a ti, te pago una parte por el cheque y otra parte te la pago bajo mesa, para no agrandar tu ingreso. Entonces la persona tenía que jurar qué ingresos adicionales tenía. Si mentía, entonces ahí hay una situación que van a tener que ver cómo la manejan a nivel legal por el tema del perjurio. Seguimos acá. Tenemos lo que es la pensión provisional. La pensión alimenticia provisional también la incluimos cuando las pruebas presentadas no fueran suficientes. La autoridad competente fijará bajo los principios establecidos en el artículo 1 una pensión alimenticia provisional en el mismo acto de la audiencia hasta que se decida la definitiva. Cuando tú vas a la audiencia, a veces por desconocimiento o porque de repente se te olvidan las cosas, no llevas lo que tienes que llevar. Entonces el juez, para no, como hay tiempo que pasa entre lo que tú pides la pensión mientras te fijas en la audiencia, mientras haces,
hay tiempo valioso ahí. Para no tener que hacer esperar más a la parte demandante, se fija una pensión alimenticia provisional, con lo que he escuchado, con lo que me están presentando. Pero es provisional, no significa que va a ser la definitiva, para darnos oportunidad a los jueces en su momento de buscar más pruebas o que la misma parte pueda presentar cosas adicionales o la contraparte pueda también presentar las suyas. Dale. ¿Cómo se establece la suma alimenticia? Si ustedes ven ese cuadro, es así. O sea, ¿por dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿En cuánto la pongo? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? No es fácil. A veces pareciera muy fácil, sobre todo para los abogados que piden la pensión o para los que están peleando, que no los quieren dar, de que el número tiene que ser XYZ. No. Es un tema muy importante porque la ley nos establece que para fijar la pensión alimenticia, el juez competente tomará en cuenta la condición económica y el nivel de vida de las personas que están obligadas a darla, comprendiendo sus ingresos y egresos como los recursos que les permitan cumplir con la referida obligación. Además, tomar en consideración la edad, la cantidad de hijos que tienen ambas partes, que antes no se tomaba en cuenta, muchos jueces no les importaba, pero si yo, varón, me demandan y ya yo tengo una familia con 3 hijos y me están pidiendo pensión para 2 hijos más, ¿cómo no me van a poner atención a lo que yo gasto con mis 3 hijos que tengo con mi esposa y nada más van a enfocarse en que con mi ingreso tiene que ser solamente para los 2 hijos? Entonces aquí se estableció claramente que sí se va a tomar en cuenta la cantidad de hijos de ambas partes, la situación socioeconómica del entorno inmediato familiar, el grado de educación y la condición de salud de quien tiene derecho a recibirla, así como otros aspectos que contribuyan para la fijación de la cuantía. No es lo mismo poner una pensión alimenticia a alguien que viva en el área caledonia que a alguien que viva en Costa del Este. Sabemos que son 2 escenarios diferentes. Por eso se estableció el tema de la situación socioeconómica. Muchas veces me llegaban los papás, yo no tengo por qué pagar escuela privada. No, eso que vaya a la escuela pública. Yo difería muchas veces de eso. Por 2 razones. Siempre y cuando hubiese la oportunidad de pagar la escuela privada, el niño no había por qué sacarlo de su escuela privada. ¿Hubo que sacar a varios porque no podían pagarla? Sí. Hubo situaciones donde definitivamente el papá no podía cumplir con la pensión pagando en la escuela donde estaba, sí. Pero ¿sabes lo que más me dolía? Que quien pierde son los hijos. Ya perdieron a papá y mamá, ya no los tienen juntos en su casa, que ellos lo quieren. Ya no van a seguir en una escuela privada donde están acostumbrados a recibir sus enseñanzas, donde tienen a sus compañeritos, donde tienen sus maestras. Tienen que sacarlo a otro colegio, ya sea público o de menor costo, que para ellos es un cambio tremendo. Incluso perdían sus casas. A veces me decían, señora juez, el banco nos va a quitar la casa. Yo no podía hacer nada. No podía hacer nada porque el banco tiene un crédito hipotecario donde ya había sido incumplido. Antes de venir a mi audiencia incluso y habían meses. Y yo no podía decir al banco, no le quité la casa a los señores. Es doloroso, pero perdían su casa. Y ya los niños tenían que mudarse a su casa, a otro lugar más agresivo quizás, porque no tienen las mismas comodidades. Y son los hijos los que van sintiendo esos golpes y esos golpes. Porque al final los adultos tenemos pues una fórmula de adaptación, pero los muchachos están empezando. Y ahí me tocó ver un niño, muchachito de 16 años, que estuvo a punto de suicidarse. Precisamente porque el divorcio fue conflictivo, el abogado puso a su hijo a declarar en contra del papá, y el papá le dijo, desde a partir de hoy eres mi enemigo, no te quiero ver más. Lo sacaron del colegio privado porque la plata el papá no la daba, y encima de eso, otras situaciones, pues imagino, de tipo mental que lo acabaron y se intentó suicidar. Eso me lo dijo mi trabajadora social. O sea, estos casos no son fáciles. Seguimos acá. Fórmulas del pago de la pensión alimenticia. En la resolución, la autoridad competente indicará la forma y fecha de pago, para lo cual considerará, entre otros, el descuento directo al salario o remuneraciones del obligado. Tuvimos que poner salario o remuneraciones porque hay bonos, hay sobresueldos, hay un montón de cositas que se necesitan incorporar dentro del ingreso. Como no lo decía, sino que nada más era salario, el código de la familia, los otros se escapaban y decían, no, es que esto no es salario. Entonces teníamos que incluir para que pudiese sumarse a la pensión alimenticia. Y pusimos la acreditación en una cuenta de ahorros del Banco Nacional de Panamá porque hace muchos años hay un acuerdo entre el órgano judicial y el Banco Nacional
donde se dará una cuenta gratuita a las demandantes para que ellas depositen, reciban el depósito del pago de la pensión y no tengan que pagar costos que sí le ponen en otros bancos. Pero no significa que no lo puedan hacer en otro banco, si la parte beneficiaria lo pide. Cuando las partes así lo acuerden y luego de verificar el consentimiento informado que la parte reclamante, la autoridad competente podrá establecer en una porción el pago que sea en especie. Yo nunca estuve de acuerdo con el pago de especie conforme a lo que se haya fijado como pensión alimenticia. ¿Por qué se habló de pago en especie? Porque hubo jueces que decían, no, lo que pasa es que hay gente que vive en el interior y que en vez de la plata pueden dar yuca, pueden dar arroz, pueden dar frutas, o sea, para que el niño coma y no tiene necesariamente que pagar la parte económica. Así que así se redactó el artículo para dar esas oportunidades, sobre todo en lugares como el interior de la República. Seguimos. ¿Desde cuándo se paga una pensión alimenticia? Esto es otra expectativa que tenemos que aterrizar a la gente. A mí me llegaban señoras que me decían, yo quiero que me pague la pensión alimenticia desde que nació. Y me viene a pedir la pensión alimenticia cuando el niño tiene 10 años. Y yo lo siento, señora, pero no le puedo pagar la pensión alimenticia, no le puedo poner una pensión alimenticia desde que nació, debido a que la obligación de dar alimentos será exigible desde que la solicite quien tenga derecho a recibirlos. No es cuando nace la persona, es cuando la persona actúa ante la autoridad competente para pedir el pago de la pensión. Si el niño tiene ya 17 años, 9 meses, nada más podrá lamentablemente recibir los 3 meses que le faltan para los 18 años. ¿Por qué no acudir a la autoridad competente antes? Las razones las desconocemos. Quizás porque se van bien o el hombre cumplía o lo que sea, pero no se pueden poner pensiones retroactivas desde que nacieron. La retroactividad funciona desde que se establezca la solicitud ante la autoridad competente. Y cuando se fije provisionalmente la pensión alimenticia, se va a computar un monto de acuerdo a unas sumas y restas que va a tener el tribunal. Seguimos acá. Otro punto donde la gente piensa que va a tener la pensión alimenticia para siempre, para toda la vida, en las mismas condiciones y nunca va a cambiar. Falso. La pensión alimenticia sí se puede modificar. Y se puede modificar a través de un aumento, rebaja, suspensión y cese. Cuando los hombres me pedían la rebaja de la pensión alimenticia y tenían pruebas que en efecto o no tenían trabajo o tenían un trabajo con ingresos inferiores, yo se las rebajaba. Porque la ley lo dice. Las mujeres se ponían bravísimas conmigo. ¿Cómo yo le iba a rebajar la pensión alimenticia si sus hijos necesitaban el dinero? Pero si hay pruebas fehacientes, determinantes, de que no existen los mismos ingresos, hay que rebajarla. Y viceversa, si el señor tiene aumentos de ingresos y la señora pide un aumento, hay que dárselos. Una vez fijada la pensión alimenticia, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión, pusimos en el término de un año. Al principio nada más la primera vez fue por 6 meses, la ley después se modificó al año. ¿Y por qué pusimos a ese un año para poder pedir la modificación? Porque cuando el Código de la Familia existía, yo fallaba, hoy por ejemplo, se fija la pensión alimenticia en $100. A la semana me llegaba la parte demandante, solicito el aumento de la pensión. O llegaba la parte demandada a la semana, solicito la rebaja de la pensión. Cuando me llegaban de apelación las decisiones donde modificaban lo que ya se había establecido en primera instancia, las partes llegaban pidiendo lo contrario. O sea, no había límite de tiempo. Entonces, tuvimos que decir, no, esto es un relajo. Nosotros nos paramos, pues la tinta no se había secado cuando ya tenemos otra petición en el mismo expediente. Establecimos un año, yo vi legislación comparada y hay países como Costa Rica y Puerto Rico que duran 3 años, donde en 3 años tú no puedes pedir modificación. Aquí nada más pudimos conseguir un año. ¿Y por qué? Porque uno tiene también que presupuestarse y entender que si yo gano un salario, no me la van a aumentar, yo tengo que vivir con el salario que vivo, que tengo fijado, ¿verdad? Por más que necesite más dinero. Igual es la pensión. Si se puede aumentar, con base se aumenta, pero si no, tú te tienes que presupuestar. Muchas veces tuve que negar aumentos y tuve que negar rebajas. Hubo una situación que se puso en la ley, pero que no se está cumpliendo, que pedimos que pidieran, que presentaran un cambio sustancial en la situación económica de las partes. En caso de ser justificada la revisión por el aumento, rebaja o suspensión, la autoridad competente admite después de eso la solicitud y fija la fecha de audiencia.
pero no lo están haciendo así, están de todas maneras admitiendo. ¿Qué queríamos nosotros para que las partes presentaran un cambio sustancial? Que no nos cogieran de relajo de que al año volvieran y pidieran un aumento o una rebaja si no había mérito. Entonces, ¿cómo se podía hacer? A través de un señalamiento de que sabían que el señor trabajaba en otro lugar donde ganaba más dinero o que se había quedado sin trabajo, pero que hubiese precisamente establecido ese cambio para entonces admitir. Pero ahora los jueces lo que hacen es que admiten y bueno, eso nos está aplicando. Esto es importante. En caso de que proceda la variación de la cuota, surtirán efectos a partir de la resolución respectiva y no se devolverán las sumas de dinero que se hayan recibido en concepto de pensión en casos de rebajas y suspensiones. Hay hombres que decían, me rebajaron la pensión, me tienen que regresar todo lo que pagué. No, la ley dice no. Sí, eso sigue pagándose. Seguimos entonces, vamos al cambio sustancial, que es lo que les hablé. Cambio de la situación económica. Para efectos del artículo anterior, se entenderá que existe cambio sustancial en la situación económica cuando concurran algunos de los siguientes hechos: pérdida del empleo, enfermedad inhabilitante, aumento o disminución de las posibilidades, aumento o disminución de las necesidades. Eso con el simple señalamiento. Entonces yo siempre dije, no es necesario presentar la prueba. Las pruebas se van a presentar en la audiencia para el tema de si procede o no. Pero bueno, no lo están aplicando el cambio de la situación económica, sino que entran directamente a la admisión de las solicitudes. Seguimos acá. También tenemos, las mamás tienen que enterarse de algo. Yo se lo dije hace poco a una cliente. La pensión alimenticia no la vas a tener tú para toda la vida. Ya tus hijos son mayores de edad, te queda uno menor de edad. Ese dinero que te están dando cuando él sea mayor de edad, a menos que él quiera demandar a su papá, porque es el que tiene el derecho de pedir la pensión, tú te vas a quedar sin el manejo de esos fondos. Porque se aclimatan a que como le entra este dinero mensual, eso va a ser siempre. Error, no es para siempre. Seguimos aquí en lo que es la suspensión y terminación. Tenemos una suspensión cuando los ingresos o capacidad económica se haya limitado tanto que no se pueda prestar. Aquí yo no estoy de acuerdo con la redacción de ese artículo que hubo una magistrada que se empecinó en que dijo que eso tenía que ir, lo bueno lo pusieron. Porque si tú tienes una capacidad económica como ser humano, como hombre, tan reducida que tú no te puedes mantener, aquí pusieron, salvo que se trate de pensiones de alimentos fijadas a sus hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad profunda. Aunque tú quieras dar ese dinero para los menores de edad, tendrá que ser una cuota mínima, porque hay que poner también la subsistencia del obligado a darlos. Y no es que se quiera eludir la responsabilidad con los menores de edad. Tenemos también la circunstancia o estado de salud y la persona que tiene derecho a recibirlos, tratándose de mayores de edad que puede ejercer o esté ejerciendo un oficio, profesión o industria que haya adquirido un mejor destino. ¿Qué pasaba con eso? Por ejemplo, los mayores de edad, que si bien es cierto, están estudiando, pero están trabajando y tienen un salario. Yo trabajé en órgano judicial mientras estudiaba y tenía mi salario. Es injusto que porque yo presente mi condición, que estoy muy bien en mis estudios, con todo lo que exige la ley, ya yo tengo un salario. Entonces, en esos casos se suspende la pensión alimenticia. No se cesa, se suspende. ¿Por qué? Porque de repente el estudiante, porque hay trabajo, y se queda sin trabajo, se mantiene el derecho a pedir una pensión en calidad de estudiante. Seguimos acá. Y también se suspende cuando la persona obligada a dar alimentos recibe en su propia casa quien tiene derecho a recibirlos una vez comprobada la veracidad de esta situación. Miren, esto es algo también que está pasando muy tristemente. Cuando el papá tiene un abogado que quiere manipular a su hijo para que se vaya a vivir con él, para quitarle la pensión alimenticia a la mamá, está sucediendo. Miren lo que es la alienación parental. No me vente a vivir conmigo, que yo te vas a estar acá, vas a tener un cuarto mejor, te voy a dar tu laptop, te voy a dar un carro, te voy a dar lo que tú quieras. Mira donde tu mamá está con tus abuelos, está viendo mal. Vente conmigo, no seas tonto. Tu mamá también es una loca, etc. Bueno, locuras que se dicen. ¿Y qué hace el niño? Yo me escribí donde mi papá. Cuando va y decide irse con el papá, resulta ser que el papá tiene el derecho a pedir la suspensión de la pensión y no solamente eso, ponerle una pensión a la mamá a favor del hijo que se trajo para su casa. Esto está en la ley. Vamos a seguir acá, que nos falta ya poco. La terminación de la pensión alimenticia, por llegar a la mayoría de edad la persona que tenga derecho a recibirlos, excepto los supuestos establecidos en esta ley, por emancipación del hijo, eso sí viene siendo lo que es la terminación.
el cese, la disolución del vínculo matrimonial sin perjuicio del derecho que la cita al cónyuge inocente declarado así judicialmente, por muerte de la persona que tenga derecho a recibirlos y por muerte de la persona que esté obligada a darlos. Parece mentira, algo tan lógico no lo tenía el Código de la Familia, entonces había que ponerlo. Si la persona se moría, se terminaba la pensión. Ya ahí tendría la persona que escalar a las otras opciones, ¿no? En los hijos mayores de edad, esto es importante. La obligación de dar alimentos cesará cuando el beneficiario finaliza los estudios antes de cumplir 25 años. Yo recuerdo que una vez yo di una charla aquí y vino una cantidad de personas, vinieron unos, creo que fue una fiscal del interior, y me dice, y discutimos legalmente que por qué había que quitarle si tenía derecho hasta los 25 años. Es que la ley lo establece. ¿Por qué? Porque la obligación con el mayor de edad es hasta que tenga la oportunidad de poder tener algo para él subsistir. Una licenciatura, un trabajo técnico, pero eso no significa, como me pidieron muchas veces, que le pague un diplomado, que le pague una maestría, porque es que tiene hasta los 25 años. No es correcto, eso se modificó y lo dice, finalice los estudios antes de cumplir los 25 años. Porque antes era como un sello a perpetuidad, ¿no? No puedes quitar la pensión hasta que cumpla los 25 años. Seguimos acá. Vienen las autoridades competentes. La competencia. Son competentes para conocer la prevención, los procesos de alimentos en primera instancia, los jueces municipales de familia, los jueces municipales de niñez y adolescencia. Entonces los delegados administrativos, no sé cómo quedó eso así, porque ya los jueces de paz no tienen, ya los jueces de paz se le quitó la ¿cómo se llama? La potestad, la competencia para las pensiones alimenticias. Y también son competentes para conocer la prevención de los procesos de alimentos en los casos en el interior, donde no hay jueces municipales de niñez ni de familia. Están los jueces que se llaman mixtos, que conocen civil, penal y familia. Así que esa es otra situación. Vamos a seguir acá. Donde no existan jueces de familia o municipales de niñez y adolescencia, conocerán los procesos de alimentos en primera instancia los jueces municipales de la jurisdicción ordinaria, que son los jueces civiles. Y aquí, mientras no se creen los juzgados municipales de niñez y adolescencia, serán conociendo prevención las otras autoridades, y también los juzgados seccionales de niñas y adolescencia son los que actualmente están conociendo los casos de alimentos hasta que no sé cuándo los van a crear los jueces municipales de niñas y adolescencia. Y también los procesos de pensión prenatal serán exclusivamente de conocimiento de niñez y adolescencia. Antes lo conocía familia también, ahora quedó exclusivamente para la jurisdicción de niñez y adolescencia. Seguimos acá. Viene el desacato. La palabra terrible, donde la gente corre, se desespera y se huye. Y se esconde. Desacato. Artículo 73 de la Ley 42 habla de que la autoridad competente a petición de parte podrá sancionar de inmediato por desacato al obligado en el proceso de alimentos hasta por 30 días de arresto a partir de la notificación de la resolución respectiva. Ojo con esto, porque ya hay un proyecto en la Asamblea donde quieren aumentar a 45 días. En vez de 30, que sean 45 días de arresto. No estoy de acuerdo. Hay que pensar mucho en ese tipo de sanciones, porque aquí no es arrestar por arrestar o meter a la gente por meter, porque no se cumplen muchas expectativas. Se entenderá que el demandado está en desacato cuando no pague la pensión en las formas y condiciones establecidas y durará mientras se mantenga la renuencia. En toda mi historia como juez, solamente uno me cumplió los 30 días. Uno, que lo tuve que traer porque no pagó la pensión. En cambio, en otros casos, a los 2, 3 días o a la semana, la plata aparecía, la familia daba el dinero y se daba la oportunidad pues, de hacer un arreglo para que la parte pudiera pagar el resto. También está cuando de mala fe en el pago de las cuotas alimenticias se eluda su obligación, como por ejemplo renuncie. Voy a renunciar al trabajo, pues. Prepárate porque te pongo un desacato si renuncias al trabajo. Y eso varios hombres me lo dijeron y los tuve que ubicar, porque no pueden ni renunciar ni abandonar cuando su conducta y los hechos así lo pongan de manifiesto. Y cuando la parte demandada simule un juicio grabando su salario o traspase sus bienes al enterarse de la demanda de alimentos, si con eso elude el pago de la obligación. ¿Saben cuántas personas se ponían embargos ficticios? Secuestros ficticios en las corregidoras. Por eso le quitaron a los corregidores la competencia. Se llaman lo que se llaman los juicios amarillos.
dizque porque y sorpresa, la pensión tiene prioridad sobre eso. Así que quedaban embargados, secuestrados y con la pensión alimenticia porque no tiene los otros prioridad sobre el pago de la pensión. Seguimos acá. Corresponderá al obligado. Aquí la ley, la carga de la prueba se invierte, queridos colegas. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Bueno, acá corresponderá al obligado comprobar que no se encuentra en mora presentando los recibos de pago que ha hecho a favor del alimentista cuando sea llevado ante la autoridad competente o ante el comisionado. Guarden sus constancias de pago, no boten sus recibitos o, sobre todo cuando van al banco, pidan sus constancias de pago porque el banco después va eliminando esas cosas. No pueden ir sin nada para dejar de probar que están al día. En todo caso, la autoridad competente deberá proceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 en cuanto a la notificación. Vamos avanzando. Medidas por incumplimiento. Tenemos también otras medidas por incumplimiento que no se utilizan. El apremio corporal es el más efectivo, pero resulta ser que también está el trabajo social comunitario coordinado con el MIDES. Sigue, que tampoco se utiliza, suspensión del salón municipal, que tampoco, inhabilitación para contratar con el Estado, ni la suspensión provisional de la licencia de conducir, ni la publicación obligatoria trimestral. O sea, hay varias opciones, pero la que da resultado a un desacato es el apremio corporal. El tipo cuando está preso, lamentablemente, paga con esa presión. Sigamos. Responsabilidad del empleador. Tenemos muchas veces que el empleador miran para otro lado o ponen, como quien dice, la ley del avestruz. ¿Tú quieres saber de eso? El empleador o la persona encargada están obligados a suministrar a la autoridad toda la información, no se pueden quedar sin nada, relacionada con la remuneración y situación laboral del obligado a dar alimentos, y deberá proporcionar dentro de los 5 días hábiles al acuse el recibo de la nota petitoria. Si no lo hacen, el juez puede sancionar hasta con 10 días de arresto a la persona que tiene que dar esa información en el empleador. Dígame. Este artículo solo va para, usted menciona el obligado. Sin embargo, me cabe una duda en cuanto a la audiencia como tal, en el acto de que cuando se va, usted mencionaba a la audiencia y hay que hacerlo por declaración jurada, ambas partes con este artículo tienen que el empleador suministrar, no sé si estoy en lo correcto o no están así. No sé. Mire, sí, lo entiendo, y sí debe operar. Lo que pasa es que como se enfocó con respecto a que el hombre siempre es el que elude sus ingresos, o las empresas, tuvimos experiencias que no nos daban las respuestas del obligado, se enfocó en eso, pero lo contrario sí se debe utilizar, porque es más, el juez va a preguntar también al trabajo donde trabaja la señora. Sí, lo digo por el sentido de que el momento de hacer el ajuste o la suma o establecer los elementos para fijar la pensión alimenticia. Ajá. O sea, pienso yo que en entera igualdad, pienso yo, no sé, decir, bueno, llevan 1000, llevan 700. Correcto. Bueno, sí, tú ganas más, pero bueno, no sé, estoy divagando, pero creo que pienso que este artículo puede usarse, el juez de paz puede, el juez de paz no tiene ya competencia. El juez municipal puede aplicar eso nada más al demandado, porque no, habría que modificarlo donde sí se incluya tanto a la parte demandada como demandante, al empleador que no dé eso habría que corregir. Eso es una parte que será buena en la modificación, y estoy de acuerdo, claro que sí. Seguimos. ¿Y cuando la persona trabaja por servicios profesionales? Igual te tienen que dar una nota donde trabajas por servicios profesionales. Pero pueden tocar ese dinero. Por supuesto que sí, por eso hablé de que los ingresos, ya no es el salario nada más, los ingresos, porque es un servicio profesional que estás dando y estás recibiendo un pago, que se llama servicios profesionales. Y la ley, como ya sabemos que la gente se nos iba por ahí, pusimos los ingresos, cualquier ingreso que reciba el demandado. Y eso está incluso los bonos, están los servicios profesionales, están todas esas cosas. Es como usted dijo anteriormente, no estás exento porque estás devengando un valor en número, ya sea que lo tengas permanente, eventual, lo que sea. Sí. Tu responsabilidad es cumplir con
las situaciones que te está demandando en ese sentido. Como usted un programa que el señor estaba en la cárcel y él buscaba un hombre responsable y daba su pensión que estaba en la cárcel. O sea que, y eso sería como un honorario profesional. Y el hombre daba su... Ese programa fue excelente como usted a veces tiene. Sí, sí. El derecho es cumpla con lo que te están demandando. Correcto. Bueno, igual los bancos también y las entidades financieras están obligados a remitir información financiera, ingresos, beneficios comunes y beneficios considerados como parte del salario del obligador, alimentos, pensión alimenticia, así como los beneficios, dinero, cuentas bancarias, bienes inmuebles. Y ahí también deben meter a la demandante. En esos dos artículos debe ser para ambos, porque pareciera que, bueno, si es la demandante, entonces no tengo obligación de mandar la información, que esa no es la idea. Y sí, hubo mucho feminismo en ese sentido, donde sentían que la mujer era la frágil, ¿no? Y el hombre era el abusador. La pensión alimenticia es inembargable, tiene prioridad sin excepción sobre cualquier otra deuda que tenga el obligado a darla, y el pago de esta no está sujeta a los porcentajes y limitaciones establecidos para descuentos directos fijados en otras leyes. En lo personal, yo tuve un caso donde la señora con 4 hijos, humilde, fue a una empresa y no le quisieron recibir la nota de descuento directo porque decían que sobrepasaba el neto del señor porque tenía demasiados descuentos. Y cuando ella fue al juzgado, mi secretaria llamó a la empresa, le dijeron que no podían hacerlo porque el señor no tenía capacidad. Entonces llamé yo y le pregunté a la encargada que qué es lo que estaba pasando. Me dio la misma respuesta. Yo, mire señora, yo no le estoy pidiendo el favor, yo le estoy dando una orden, y la pensión alimenticia va a sacar todos los descuentos que tenga el señor para que se cumpla la cantidad que yo establecí. La sobre. Sí, no, y encima la señora tuvo el coraje, porque me lo dijeron en una reunión con los magistrados, se fue a quejar porque una juez la llamó para decirle eso. Yo digo, y si tengo que llamar de nuevo, la llame, porque son unos frescos. Al final los magistrados me conocían, sabían perfectamente cómo yo estaba actuando y no hubo problema. Pero todavía se fue a quejar porque decía que yo la había llamado, pues que no le hizo caso ni a la señora ni a mi secretaria. Y entonces cuando le pedí que lo cumpliera, se quejó. Pero es que tenía una orden, no es un favor, es una petición judicial que tiene que ser. Ese caso que usted habla, a mí me pasó cuando estaba recién manejando un departamento de contabilidad y por error se perdió la orden de descuento. Y la sorpresa, porque parece que la secretaria de la juez era reiterativa la llama y yo no me encontré, la recibía la secretaria y pues, ya en la última, como suerte estaba ahí en la oficina, llama y la mira, pero don Flores, me acaban de llamar porque si no responde, alguien va a tener que ir detenido preso por obstaculizar la fiesta. Sí, señor. Yo me quedé así. Y cuando hablé con no sé si fue el término que usé, no se preocupe, ya aunque usted da la cara como departamento, vamos a hacer la orden. Pero a mí me van a detener por haber extraviado la secretaria la orden de... Y a veces lo hacían a propósito. Sí. Lo hacían a propósito porque eran amigas o conocidos del que tenía que descontar la pensión alimenticia y no se hacían los descuentos. Entonces uno tenía que estar precisamente ya hasta la ley establece hasta una, ¿cómo que se llama? Sí. Vamos a terminar, vamos a pasar este es un poquito complicado. Sigue acá. En caso de despidos laborales, la pensión alimenticia decretada por autoridad competente será descontada por adelantado. Esa es otra cosa que también se estableció en la ley, porque a veces los hombres se iban, le dan una liquidación buenísima y la mujer se quedaba sin que pagó la pensión. Entonces ahí se establecieron cantidades para montos de liquidación. Continuamos acá, vienen los aspectos emocionales, estamos terminando. Es triste. Ponme la señora, ¿no? Que está muy triste. Muy triste. Eso es nada en comparación con lo que tú ves personalmente, como la mujer queda destruida, dolida, que generalmente es la que queda con los hijos. No es que los hombres no. Aquí hay un hombre que está defendiendo su posición. ¿Cuál es su nombre? Giovanni Castillo. Giovanni Castillero. Castillo. Vi muchos papás gallinas, como le decía yo, que cuidan a sus pollitos más que la propia madre. Así que eso me consta. Quedan en una situación emocional muy difícil. Continuamos acá, las quejas de las mujeres. Mi pareja se fue con otra mujer, nos abandonó a mí y a mis hijos, desde que se fue no ve a sus hijos, no nos ayudó económicamente, él me maltrataba, le presenté la famosa denuncia de violencia doméstica, tenemos boleta de protección, su nueva pareja me llama y me insulta. Cosas que uno oía todos los días con las demandantes. De los hombres. Me echó de la casa, desde que me echó del hogar, no me deja ver a mis hijos, traté de ayudarle económicamente, me dijo que no necesita nada de mí,
me celaba cada rato y me insultaba, nunca la llegué a maltratar, la aconsejaron que presentara la denuncia de violencia doméstica, que sabemos que muchas veces es verdad que no existe la violencia doméstica. Con la boleta de protección no puedo llegar a la casa a ver a mis hijos, llama mi trabajo para insultarme y me pueden votar. Hasta eso. Con esas peleas el hombre quedaba hasta sin trabajo porque la gente le decía, no podemos detenerte, pues esa mujer lo que está todas las quincenas aquí peleando el tema del descuento. Seguimos. Y miren el pensamiento de los muchachitos, que me da dolor esa, pero es la realidad. Mi mamá y mi papá son enemigos. Si apoyo a mi mamá, mi papá se enoja. Si apoyo a mi mamá se enoja. No sé a quién creerle. ¿Qué hago? La pensión es para mí y mis padres siempre están peleando. No quiero que mis padres peleen por mi culpa, por culpa de mi pensión alimenticia, porque encima los niños se sienten culpables. A veces yo metía preso a los papás y los niños me llegaban llorando que ellos no querían que por culpa de ellos su papá estuviera preso, porque la mamá se lo ponía así, ¿no? Tu papá está preso, pero no te pagó la pensión. Y ahora estamos finalizando, es lo que hablé hace poquito. Tus hijos pierden sus casas, su escuela, su vecindario de amistades, su privacidad, su autoestima, su seguridad y hasta su propia vida, como les mencioné. Y siento que no logran superar estas cosas y al final cometen estas decisiones fatales. ¿Debemos unir nuestros esfuerzos para ayudar a mantener a las familias unidas? Sí. Sobre todo cada papá, cada mamá, que es la responsabilidad es mantener ese compromiso hasta que la muerte nos separe. Sí se puede hacer con las herramientas y la consejería necesaria. Y ya para finalizar, viene este bebé a dar muchas gracias por estar aquí, por habernos escuchado y definitivamente pues por tratar de darles a ustedes sus herramientas para la pensión alimenticia. Mira que yo soy más lindo, por favor. Muchas gracias. Ahora vienen las preguntas, con mucho gusto. Yo quiero empezar. Bueno, en primer lugar, sí quiero darle las gracias. Cuando llegué aquí venía con una pregunta y ahora me voy con muchas preguntas, de verdad que sí. Y le quiero reiterar ¿cómo le digo? El interés que tengo en participar en esta ley. En la asamblea. Sí, porque por lo regular siempre que hablan de leyes, hablan de los abogados, pero no toman en cuenta a los, ¿cómo le digo? A las personas. Sí se toma en cuenta al sí. Y especialmente a las personas que pueden dar testimonio y fe de no solamente todas las preguntas que se utilizan allí para este tipo tan sensible como son las pensiones alimenticias. Okay. Y acabo de enterarme de que es una ley que no tiene contraparte, de que es una ley que habla desde el punto de vista legal y emocional, y la parte emocional no existe. Porque la ley es la que establece, es la que aplica en los juzgados. Porque como yo les dije al principio, yo fui jurada de conciencia muchas veces. ¿Y por qué existe el jurado de conciencia? Precisamente porque hay momentos en que no solamente se debe aplicar la ley. Correcto. Porque usted dijo ahí al principio en esta presentación, depende de los casos. Todos los casos son diferentes. Sí, correcto. Cuando tú buscas la génesis de las situaciones de las parejas, no solamente es porque llegaron a una iglesia y se casaron. Hay parejas que tienen unión libre. Sí. Hay hijos. Y yo estoy aquí, yo soy mujer y madre, pero defiendo a los hombres, porque los viví con un hijo y lo vivo todavía con un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hijo, por eso les digo, hay que ser tan sabio en este tipo de cosas, y por eso yo quiero participar en esa ley, porque empieza en el momento en que el hombre, la pareja tiene los hijos, pero no empiezan cuando el hijo, como mayor de edad, decide casarse con esa persona y tener una familia. Ya sea virgen o no, ya tenga hijos que arrastren o no. Porque hay parejas, en el caso de mi hijo, que ella ya tenía un hijo, ¿verdad? Y con engaños, porque a veces hasta los ocultan. Sí. Entonces, en segunda instancia veo que es una ley marcada, ¿verdad? Que si no paga el hijo, paga la mamá y paga el abuelo. No, pero con sus límites. Por eso que esa es una buena parte de esta ley que antes no la tenía. Antes no la tenía. Pero allí no ponen ciertas pautas, porque en verdad, cuando el hijo se casa, me encantaría que un hijo se casara con la decisión de madre. Oye, esa sí me gusta. Pero ¿qué pasa? Cuando tienen los hijos y pasan estos incidentes, resulta que yo como madre, que le di la educación, que se casó, que los recibo, que los ayudo y que quiere uno de los nietos, después uno queda
pagando los errores que ellos como mayores de edad tomaron esa decisión. No necesariamente, a menos que se cumplan los 4 Entonces, supuestos. Es que quiero que me lo tenga bien presente. Sí. Antes, con el Código de la Familia, sí era 100% responsabilidad. Por eso es Ya que- no. Por eso es que yo quisiera participar, porque debe existir ahí lo dice, legal y emocional. Ajá. La parte emocional tiene que existir una comisión desde el punto de vista emocional. No va a haberlo, no va a haberlo. Y le voy a explicar por qué, Rosalía. Los jueces administran justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley en base a la ley, no en base a las emociones, no en base a los dolores de las personas, no en base a la situación humana que está viviendo cada cual. Solo la ley. Solo la ley, porque son los responsables de aplicar la ley. Entonces, una pregunta. En la ley sí no se ¿cuál puede es modificar en ese la sentido. contraparte de esa ley a nivel del Estado? La ¿Cuál ley- es la parte de esa contraparte de esa ley que yo diga, un momento, usted puede aplicar esta ley, pero mi realidad es otra? Todo lo que está afuera es real, pero lo que está dentro es otro. No. Entonces, Es que lo que pasa es que la parte, por eso que le explico. Yo cuando empecé como juez de familia, yo venía de una formación civilista, porque había trabajado en juzgados civiles. Y cuando empiezo a mencionar las situaciones, la gente me decía, por ejemplo, yo le decía, vamos a limitarnos solamente a la parte que me corresponde como juez. Pues yo no puedo decir sobre las otras cosas porque la ley no me lo permite. Sería extralimitación de funciones. Así es. Y las personas me decían, ¿para qué entonces exista un código de la familia si no nos pueden escuchar? Porque las expectativas que se crean emocionales no son las que recoge el código por ley, que la ley es fría. Sí. Pero yo en ese sentido sí me humanicé bastante, por eso es que cuando me jubilé estoy dando las consejerías, porque yo sé que la parte humana tiene muchísimo que ver y la gente necesita mucha ayuda emocional, pero eso no lo van a encontrar en los juzgados porque no están creados para eso, Pero ni la ley yo tengo tampoco. Una pregunta ya, porque en verdad tengo ¿cómo le digo? Una cantidad de cosas en la mente que no me compaginan. Pero voy a ir a una pregunta muy importante. Es cierto que dentro de la parte legal, si una persona debe pensión alimenticia, Ujú. ¿verdad? Y hay mala fe de parte de la mujer, porque existe. Sí, sí, cómo no, de Yo parte y lo parte, claro que yo sí. lo viví y lo vivo. Claro. Esto, solamente que el hombre diga, pero quiero hacer un arreglo de pago, que la abuela diga, quiero hacer un arreglo de pago. No, decide solo la mujer. Eso es cierto. Es que la abuela no tiene por qué entrar. No, vamos a suponer que él quiere hacer un arreglo de pago. Que lo haga él con la mujer, señora. No, él dice, no lo quiero, te quiero preso. Lamentablemente el juez toma la decisión en base a la ley. Yo tuve que meter muchos hombres presos. Muchos. Creo que fue una de las jueces que más presos he tenido en la historia del órgano judicial. Y los metía presos cuando yo me convencía que en efecto el hombre no quería pagar la pensión, lo estaba haciendo de maldad, no le importaban sus hijos. O sea, yo daba oportunidades, pero no es lo que la mujer o el hombre quiera. De repente ahí la juez podría quizás intervenir. Sin embargo, ahora tenemos lo que son los juzgados de cumplimiento, que es donde la gente va a pedir los desacatos. Ya no, el juez municipal de familia no ve eso. Se creó la figura de los jueces de cumplimiento y que fue idea nuestra también en la comisión, porque como estábamos tan desbordados en los expedientes, mi idea era crear el juez de cumplimiento donde si yo establecí una pensión alimenticia, en vez de llenarme el expediente mío de desacatos, morosidades, peticiones, hasta a veces hasta años que se desconectaban, hubiese este tribunal que ya existen, en Panamá hay 3, y ellos son los encargados con personal idóneo, con contadores, con personas que sí tienen la matemática bien para poder sacar las cuentas. Ahora ellos son los que deciden si van presos o no van presos o hacen acuerdos. Eso es una cuestión, pero hay que ver cada caso en particular. Así es. En particular, pero no es porque se quiera hacer la maldad o no la maldad, pero muchas veces los abuelos, casualmente me estaba diciendo una juez que tenía un problema con una abuela que quería hacer un arreglo de pago y que ella le estaba explicando que ella no podía hacer el arreglo de pago, que le dieran la plata a su hijo para que el papá pagara, pero que ella no era parte en el proceso. Entonces tenemos que ver que si mi hijo está preso y yo quiero ayudar a mi hijo, yo no puedo llegar a Lina Vargas, abuela, yo voy a pagar lo que mi hijo debe. No, le doy a mi hijo su dinero,
y él hace el arreglo porque ellos son los que son las partes en el proceso. Antes de continuar, no sé si le pueden dar un cafecito para que lo pongan aquí en la mesa. En conclusión, Ajá. ¿puede la juez intervenir en un arreglo de pago aunque la mujer diga no quiero? Puede intervenir dependiendo de una situación, y de hecho yo lo hice. Entonces, vuelvo y reitero, no sé qué voy a hacer, pero aunque sea una sola voz en el campo, quisiera entrar. Vaya a la asamblea. ¿Qué voy a ir? Vaya a la asamblea. O sea, el abuelo sí puede ser embargable. Pero El abuelo no es embargable nada más que en 4 situaciones. Quiero que se me quite ese chip porque antes sí era posible. La persona tiene que estar muerta, su hijo tiene que estar muerto, o tiene que estar desaparecido, o sencillamente la persona está enferma. preso. Pero es que son casos excepcionales. Y si su hijo está incapacitado, profundo, que no puede dar, obviamente ese niño necesita una protección. ¿Y a quién van a acudir? A la siguiente, que es el abuelo. Pero son casos excepcionales. Esa parte me interesa. No son excepcionales. La otra parte que yo pienso es la siguiente. No pagas, vas preso. Pero la familia entonces fue y pagó. ¿Verdad? Y si la familia no tiene los recursos para pagar, ¿hasta cuándo esa persona se queda libre? Queda preso hasta el tiempo que se le decretó el desacato. Entonces sí es una ley única. Es de un solo lado. No, es que es del lado del cumplimiento, porque si él paga, no, Rosalía, si el hombre paga a tiempo, no va a crearse un desacato. Hay casos donde los hombres tienen... Ella está refiriéndose a que los desacatos vienen uno detrás de otro. Porque es el incumplimiento del hombre, no es el desacato solito. No es un desacato por el periodo cortito del mes anterior, sino del otro. Ok, ¿y por qué, Rosalía y licenciado Méndez, por qué ocurre eso? Por la falta de pago del obligado. Y permítame intervenir. Permíteme intervenir. Existió. Permíteme intervenir. Si la persona no tiene la capacidad de respuesta económica, tiene el derecho de ir al juzgador y decir, señores, me quedé sin trabajo. Pero hay muchos que no lo hacen y se desconectan y no pagan. Eso va en contra de él porque mientras la resolución está vigente, tiene que pagar eso. Pero si tú tienes una enfermedad o tienes una situación, tú tienes el derecho a que te escuchen para que el juez entonces haga una modificación de la pensión. Pero lo que sí no se puede permitir que sean desacatos y la mujer padeciendo, los hijos padeciendo y el hombre libre y todo. Esa es la situación del desacato. Por eso es que hay privación de libertad. No, porque hay una cosa también que hay que tomar en cuenta. Voy a la palabra que él me quería preguntar algo hace ratito. Sí. Puedes ponerle la mesita para que se vayan mientras tanto. El mío, como usted bien se dio cuenta del tema de las competencias, teniéndose competencia también quiero saber el tema de la jurisdicción. Por ejemplo, yo estoy acá en Ciudad de Panamá, mi anterior familia está en el interior, yo como... ¿Su anterior familia qué quiere decir eso? ¿Papá, mamá o primera esposa? Defíname para yo entender. Estoy en un proceso de divorcio. Ajá. Entonces, ese proceso de divorcio está en el interior. ¿En qué parte del interior están? Provincias centrales. Ajá, en provincias centrales. Herrera. Ajá, en Herrera, ok. Yo podría ir a un juez municipal de acá, ¿no? ¿Perdón? Yo podría ir a un juez municipal de acá para ir No, porque mire, eso es otra cosa. Quien tiene la pensión, la competencia es donde viven los alimentistas. Sí. Donde generalmente viven con su mamá. Los niños. Si la mamá decide, la mamá que puede poner la pensión en Panamá, porque para ella es más fácil que lo localicen a usted, ella lo puede hacer. Pero el demandado no puede poner la pensión, sino es en la jurisdicción donde viven los niños con su mamá. Claro, si yo quiero no esperar porque estoy en ese limbo esperando que haga Una pensión Pero ¿por qué voluntaria. tiene que...? No estoy de acuerdo con la pensión voluntaria porque la eliminamos y sin embargo la siguen poniendo. La pensión voluntaria... Perdón, sí, pero no estoy de acuerdo porque la pensión voluntaria, y eso he tenido diferentes criterios en contra. Si usted quiere ayudar a sus hijos, hágalo. No necesita un juez. No, pero quiero que esté legal. O sea, porque No tiene que estar legal si usted ayuda a sus hijos. no, yo los ayudo. Entonces, ¿cuál es su constancia de lo que usted le ha ayudado? Es más, si a usted no le han puesto una pensión alimenticia, todavía, no le pasa nada. Hay gente que piensa
es que voy a poner la pensión para poder ver a mis hijos. No, señor, graso error. Pero, caballero, consulta. Usted dijo que está en proceso de divorcio, ¿verdad? Sí, pero ustedes lo están pensando hacer por mutuo consentimiento. Entonces, sí. ¿Quién se le está haciendo? Cuando ¿Quién le está haciendo su divorcio por mutuo? ¿Un abogado? ella contrató un abogado. Bueno, ahí sí, en ese mutuo consentimiento tiene que haber un acuerdo de pensión alimenticia. Ya lo firmé. Entonces, Y cuando fui a decirle a ella, mira, yo necesito ver a mis hijos con lo que hemos acordado, no me interesa más nada, se me ha negado, se me ha dicho. ponga una reglamentación de visita, no Pero tiene fíjate, nada. yo- Sí, usted, ¿Ante quién? ante el juez seccional, ahí sí es otro juzgado seccional para que usted tenga el derecho a visitar a sus hijos. Y eso lo tiene que poner allá en el interior Ahí donde... sí lo pongo yo. Sí, cómo porque yo no. se lo firmé, yo le firmé que Así no pague un real, y me duele decir esto, así no pague un real un papá. Los jueces seccionales generalmente, a menos que el papá sea peligroso para su hijo, no le van a negar las visitas. Al contrario, se las van a establecer. Es que hay una parte importante que tienen que tener claro, es que a pesar que la pensión alimenticia y lo que sería la alimentación de visita no están casados, ambos son derechos irrenunciables del menor. O sea, el menor tiene tanto derecho que se le cubran sus necesidades básicas como pasar tiempo con mamá y con papá. Y ningún padre ni la madre le pueden quitar ese derecho a su hijo, a menos que hubiese una sentencia judicial por parte del juez que lo diga haga. por qué lo está haciendo. Exacto. Si no, Violento, tiene un problema. Y sí, entiendo, entonces también eso es jurisdicción allá. Sí, Sí. cómo no. Y eso tiene, entonces sí necesita un abogado. Necesito un abogado, porque ahí sí, en los alimentos no, pero en seccionales sí, la guarda crianza y reglamentación de visita sí necesita un abogado. Un abogado te puede orientar allá en el Plaza Edison, donde están unos defensores públicos. Ajá, público. Que te pueden decir qué es lo que va a pasar, cómo se debe hacer. Pero acuérdate el término que tienes que pedir, porque si no, como no conoces tanto, el otro abogado le dice cosas a ella para ti, intimidarte y tú quedes como en el limbo. Entonces, busca lo que te acaba de decir la licencia y eso te va a ayudar. ¿Tiene derecho? Tú tienes derecho. Sí, es que, bueno, la buena fe, No, es que esos casos cuando las partes se complican hay que ir a los juzgados. Hay que ir a los juzgados. Tienes que actuar. ¿Tenía alguna otra pregunta? Porque música se va llena de preguntas. Yo me hijo, no se puede imaginar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué? esto, ¿cómo le puedo explicar? Me he ido bien preocupada por esta ley. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas ¿Cómo qué? que legalmente se obstaculizan. Es como que solamente se le da la mirada a la, ¿cómo le puedo explicar? A la situación de que, bueno, no pagaste, ya estás condenado. O sea, no hay una parte, una contraparte mediadora. Esa es la palabra. No, es que el señor tiene sus derechos. ¿Cuáles sus derechos? Ir al juzgado para explicar por qué no va a poder seguir pagando. Lo que no puede es no ir, dejar de pagar y estar ausente del proceso. Sí, y disculpe, y asumir, porque si tú asumes, la ley es la ley. Inclusive le voy a poner un poquito nada más de mi episodio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, y por eso estoy involucrada en estos temas, Ujú. porque es mi hijo y yo lo vivo, no porque alguien me lo contó, otro dio su testimonio y a lo mejor no, lo viví. Por ejemplo, mi hijo, él se une con una joven, fue ya pues una relación fuera de lo normal, pero bueno, se unen, ella Ujú. tiene una niña pequeña, como de unos 5 o 6 añitos, Ujú. que él cría como su hija hasta mayor de edad. Ujú. Pero ¿qué pasa? Por alguna circunstancia, mi hijo era gordo y sufría maltrato y bullying de ella. Cuando mi hijo, fíjese, se opera, se hace la bariátrica, Ujú. él se enferma, Ujú. ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo le doy mi caso. Ellos nunca me pagaron a mí un centavo, lo Ujú. cual, la abuela, ¿no? La mamá, Ujú. no la esposa, la mamá. Nunca me pagaron ni un centavo, pero uno siempre como madre que quiere darle lo mejor a los hijos. Ya yo esa casa, bueno, no importa, me la pagué, qué sé yo, vivan ahí como quieran. Pero ¿qué pasa? Viene un grado de infidelidad, Ujú. ¿verdad? Ujú. Ese grado de infidelidad que es algo tan delicado dentro de una familia y sobre todo también para los hijos. y ¿Por para parte de todos. quién? De ella. De ella. Con hijos y todo. Con hija y todo. Mi hijo en su momento de debilidad emocional,
porque para mí que tenía la estima por acepta y todo y la perdona y bueno, pasa el tiempo y él empezó a trabajar y ya estaba superando ese problema grave, porque el hígado se le pegó a la vecina. Wow, qué dolor. Fue no grave. ¿Qué pasa? Cuando eso se da, por alguna razón, no existe una buena relación y ellos se separan. Ujú. Bueno, ¿cómo le digo yo que ellos se separan? Y ella, inventa algo, inventa violencia Doméstica, sí, esa es una de las clásicas que presentan, ¿Usted puede creer? ujú, que lo sacan de la casa. ¿Usted puede creer? No, mire esto. ¿Usted puede creer que por 3 años engañó a la justicia? Por 3 años. Pero la otra parte tiene derecho a accionar también, Pero Rosalía. Mi hijo, lo que pasa es que yo pienso que Cuando lo te mejor... cae la No, depende. Mire, No. eso era imposible. Condena. Es muy difícil. Y usted sabe por qué yo amo a la Virgen María. Porque yo dije, madre, tú eres la única. No te condena. Cuando fue al juicio, después de 3 años, quiero que sepan que ese día yo dije, está condenado, eran 3 jueces. Ujú. 3 jueces. Digo, ¿qué? Aquí no hay forma. No, Pero le voy a decir algo. Ese día, solita cayó. La juez dijo, pero nada más dime con qué te... pero eso nunca lo ves. 3 años. Subiendo y bajando escaleras y con abogados que no valen un real. Exactamente, el problema es que cuando consiguen abogados que no tienen ese conocimiento. Sí me imagino, Rosalía. Sí me imagino. No es que la fiscalía te ponen a caminar, te sacan de tu casa. Pero entonces al final, ¿cómo quedó el caso suyo? No solamente sacaron a mi hijo, sino que también ella me lleva a mí Ajá. para sacarme de mi propia casa. Ujú. Gracias a Dios fue una juez justa y digo, pero a nombre de quién está la casa. Digo, mía, ¿usted tiene algún problema que ella se quede? Absolutamente. Son mis nietos que lo Vivían con usted los sí, todos. independientemente de todo. Pero vivían con usted en la casa, Sí, ¿no? vivían conmigo. Fuera de él o no, lo vi crecer y lo quise como niño. ¿Y ella se fue? ¿Ah? Ella se fue. No, entonces ella dice la juez. Y usted puede quedarse y no, o ella o yo hice la juez. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres para irte? Ay, entonces Sí, se fue. Fue lo máximo. Entonces Se ella, fue. Bueno, pero le cumplieron, como le digo, le cumplió la esa juez expectativa. fue Pero fue porque ella reclamó su casa. Mike, y lo que sí. como elemento de propiedad que él A eso suyo, voy. no la podía sacar. No, sí la pueden sacar. Cuando hay denuncia de violencia, te sacan, sea el dueño o no. Entonces, Sí la pueden no, sacar. No, pero Es que- yo nunca tuve ningún Exacto, problema. eso fue diferente. Lo que digo es que sí existe el momento de defensa. No es que la gente queda indefenso. No, pero es que ella lo inventan. Sí lo inventan, sí lo inventan. Una demanda por daños colaterales por $350,000. Porque ese es el abogado que Quería la le dice, casa. ese es el abogado ¿Qué que pasa? le dice que tiene Y que hacer vuelve eso. y agarra yo con abogados, no, 6 años pagando abogados, 6 años. Qué pagando. difícil, qué duro. Y que yo ahora exista una ley y yo no vaya a participar, yo le invito a hacerlo, Vaya, porque vaya. ella No. engañó a la justicia por 3 años. Y lo van a hacer. Pero es un caso, Todo el mundo la creía No, la mujer, pero ¿y qué Mike, pasó? pero déjame terminar. Es un caso como muchos de los que hay en Panamá, lamentablemente. No es el único, lamentablemente, y no solo que engaña a la justicia, sino que hay abogados que se especializan en tener cierto tipo de manejo para... Ustedes que por qué vengo y me ataco siempre en la parte de la pensión y el ataque a quien cobra, porque ¿qué hizo después de esos 3 años de lucha? Se ha ido al juez esto del Cumplimiento, el juzgado de y cumplimiento. ha hecho un recuento. Sí. De 6 años sacó 3 y un día llaman a mi hijo de que debe $14,000 Sí. y que le dan 72 horas para Sí, que lo sí, pague. sí. Digo, Bueno. y entonces Sí, está pasando. ¿esta ley de dónde salió? ¿Quién va a tener $14,000? No es la ley de dónde salió, es que el desacato y la morosidad, que son dos cosas diferentes. Sí, el otro no, el otro Sí, no. pero son derechos que si el demandado no ejerce su derecho a la oposición, le van a seguir sumando. Entonces, cada vez que él iba y decía, yo vengo aquí, a todo eso iba a los trabajos y los
lo botaban. Eso es horrible, horrible. O sea, la mujer con la batuta. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, cuando iba allá y que mire, lo que pasa es que yo, lo siento, aquí te cayó otro mes y lo detenían y teníamos que salir corriendo. Eso no es desacato, eso que yo te digo. Ese es un Meten uno símbolo aquí, vicioso que no tú meten tiene. el otro acá. Sí, quiero que- Mike, si no vamos al juzgado, no. Pero entonces tú pagas el otro, debes entonces Sí, los dos de sí, acá. bueno, eso Lo que pasa es que yo como juez, como fui juez, sé lo que yo hice y sé lo que pasaba. Había hombres que se desconectaban porque no les importaba y claro que la señora iba a ir todos los meses a pedirle sacar. No, permítame, no. Y si tú no notificas a esa persona porque se oculta, siguen cayendo los desacatos y el día que lo encuentren le van a notificar todos esos desacatos. ¿Por qué? Porque la persona no fue al juzgado a dar su versión de qué es lo que tenía que pasar, que no fue. No. Cada caso es variable. Cada caso es variable. A ver, dígame. Ajá. De acuerdo de pensión o demanda, es que estoy hablando, no sé si lo que yo firmé fue un acuerdo Fue un acuerdo para el divorcio, para presentar la demanda de divorcio de mutuo consentimiento. No tiene una demanda de pensión, pero, te lo van a notificar. Pero, un momentito, que sí es importante. Hay una modificación donde habla de que todo lo que se firme en un proceso de divorcio de mutuo consentimiento es vinculante. ¿Qué significa que sí hay una obligación? Así que yo le recomiendo que lo que usted pactó con la señora, aunque no haya una resolución judicial, porque el juez seccional no lo va a fallar, usted pague de acuerdo a ese acuerdo y tenga sus constancias, aunque no haya nada judicial. Lo otro, haga su reglamentación de visitas, porque la pensión no está amarrada con la guardacrianza. y desde mi punto de vista, porque no me pase la experiencia. Bueno, si Ajá. no te ponen las pilas, te va a pasar. No la tiene judicializada. No la tiene judicializada. Pero si yo sí hago la reglamentación de visita y ella sí me quiere demandar, ya yo tengo mi Sí, ya tiene la constancia de que está cumpliendo, y sobre todo en base al arreglo que ustedes hicieron. Oye, y hay otra cosa, en la reglamentación de visitas, si la señora no le permite, a pesar de que ya hay una resolución, permítame, después que se haga la resolución de que le pongan las visitas a ustedes para su hijo, y ella no cumple, ella puede caer en desacato. Entonces ella también puede caer en desacato. Usted puede pedir desacato contra ella porque no ha cumplido con la orden del juez en poder ver a sus hijos. Lo que digo aquí, el derecho es de parte y parte. Aquí hay derechos y hay obligaciones, pero hay que de todas maneras hacerlos valer. Así que usted apenas sale aquí, mira, aquí hay 2 abogados que puede consultar el día más, incluso presupuesto si quiere que lo representan, y si tiene que presentarlo allá, hágalo. Sí, yo creo que entonces, y ahora sí, damos por terminada la charla. ¿Qué hora es? Uy, se nos fue el tiempo. Bueno, a los que nos están viendo, gracias por su paciencia. Hemos tenido un debate muy interesante aquí y vamos a seguir con este tipo de charlas más adelante. Saludos. Si fuera mío, permiso. me dolería Finalizar, muchísimo lo que destruyeron pero no para guardar. Finalizar. ¿Seguro?